En 2020, los científicos dataron herramientas humanas encontradas en una cueva mexicana hasta hace 26.500 años. Eso es 13.000 años antes creíamos que los humanos habían entrado en América. De un plumazo, toda la historia del origen de Estados Unidos se desmoronó. No en Alaska. No en Siberia. Sino en lo profundo de una montaña en el norte de México. Una cueva llamada Chiquihuite donde los arqueólogos descubrieron algo imposible, 1900 herramientas de piedra, estratificada bajo gruesas capas de depósitos glaciares. El sedimento por sí solo contaba su propia historia, no había sido alterado en decenas de miles de años. Luego llegaron los resultados del radiocarbono, hace 26.500 años. Esto no fue un error menor. Duplicó la cronología oficial. Significaba que los humanos estaban aquí 13.000 años antes la cultura Clovis, el grupo que una vez enseñó como los primeros americanos. Y eso destrozó la teoría del puente terrestre. Porque en aquel entonces Beringia quedó sellada en hielo, se suponía que nadie podía cruzar. Y, sin embargo, alguien lo hizo. Ahora bien, aquí está la siguiente grieta en el modelo. Estas herramientas no eran primitivas. Eran intencionalmente descascarillado de una piedra caliza recristalizada verdosa, una roca que ni siquiera es originaria de esa región. Eso significa que quienquiera que las haya fabricado no solo sobrevivió, sino que viajó. Transportaban materiales. Sabían de abastecimiento. No eran vagabundos perdidos. Eran colonos. Pero aquí es donde la cosa se pone más extraña. Ni rastro de hogueras. Ni huellas. Ni huesos humanos. Ni ADN. Solo vestigios de actividad, sin rastro alguno de quien la realizó. Un pueblo fantasma de piedra perfectamente conservado. Y durante un tiempo, este misterio permaneció solo. Hasta que el ADN de otros entierros mexicanos, miles de años más recientes, reveló algo que hizo que el silencio gritara más fuerte. Los genes no coincidían con Siberia ni de lejos. Señalaron un linaje de origen desconocido, una presencia genética que no figuraba en ningún modelo de migración. Que no se conectaba con ningún lugar de origen conocido. Y no solo se encontró en los huesos. Fue encontrado en personas vivas. Porque la siguiente vez que los científicos abrieron una tumba, no solo encontraron un cuerpo. Encontraron un ancestro perdido de toda una civilización. Pero la verdadera sorpresa no radicaba solo en quién era ese antepasado, sino en quién no era. Y la razón por la que ese descubrimiento fue tan peligroso, es porque el ADN de ese cuerpo no se conectaba con Siberia, sino con algo que no debería existir en ningún modelo de migración que enseñamos actualmente. Dos linajes genéticos en los mexicanos modernos, llamados Popa y Upopa II, no coinciden en cualquier cultura conocida en América. O en cualquier otro sitio. Desde el primer minuto de análisis, esto no era ADN Clovis, ni ADN de Beringia, ni siquiera ADN conocido de Asia. Los genomas antiguos publicados en 2023, los estudios realizados en el centro y norte de México, Sierra Gorda, Zacatecas, Sonora, revelaron una fecha de divergencia de casi 24.700 BP. Más viejo que la ola migratoria más antigua aceptada hacia América. Esta cifra no es especulativa, proviene directamente de modelos calibrados de tasas de mutación en conjuntos de datos antiguos de genomas completos. Y la ausencia de restos arqueológicos hace que esto sea aún más alarmante. No cerámica. No sistemas de iconos. No firmas de identidad de herramientas regionales, no se conoce ningún sitio web relacionado con su gente. Sin embargo, su ADN es real. La deconvolución de ascendencia a escala forense en mexicanos vivos muestra segmentos de Upopa detectables hoy, especialmente en los grupos de ascendencia indígena del centro de Mesoamérica. Lo que revela que este linaje contribuyó directamente a los genomas del México moderno. Ellos sobrevivieron. La cultura no.
Este es el primer caso en América, donde se descubrió una población en sangre primero, no excavaciones. Algunas señales apuntan a una vía costera anterior al último máximo glacial, LGM, ya que los alelos de Upopa muestran afinidad parcial con antiguas metapoblaciones del noreste de Asia. Pero no a las ramas modernas de Siberia o Yakutia. Esto significa que esta ascendencia es más antiguos que los grupos que posteriormente cruzaron el puente terrestre de Bering. Una rama fantasma, un fundador diferente, una población que llegó a América incluso antes de que el modelo comenzara. Este es el momento en que la historia se desvela, porque si Upopa es real, entonces la pregunta no es quién llegó aquí primero, sino cuántos vinieron antes que las personas a las que llamamos primeras. Y esto nos lleva directamente al entierro que cambió Teotihuacán para siempre, porque cuando este ADN fantasma finalmente apareció dentro de la tumba de esa ciudad, desafió todos los mapas de migración de la antropología. Y luego llegó el cuerpo, enterrado en Teotihuacán, cuyo ADN no debería haber estado allí, pero así fue. Y no solo estaba allí, sino que además coincidía, millones de personas que aún viven hoy. En 2023, los científicos secuenciaron 6 genomas antiguos de Teotihuacán. Coincidieron los mexicanos modernos, casi exactamente. Es fácil imaginar Teotihuacán como un mundo perdido. Un misterio desvanecido. Una ciudad caída de humo y silencio. Pero cuando los genetistas abrieron los huesos debajo de sus sienes, no encontraron extraños. Encontraron una familia. 6 genomas completos, recuperados de entierros de élite y plebeyos en todo Teotihuacán, pintaron una imagen más íntima que cualquier pirámide o mural, haplogrupos A2, B2 y D1. Las mismas firmas mitocondriales que portan hoy en día millones en el centro de México. No son ecos desvanecidos, sino líneas directas. No se trataba de una civilización muerta. Era un legado viviente. A pesar del colapso de la ciudad en torno a 550 DC y los brutales ciclos de sequía que siguieron, el ADN se mantuvo estable. No hubo reemplazo masivo ni invasores extranjeros que borraran el genoma local. En cambio, los resultados mostraron que, 2.000 años de continuidad genética. Comían maíz. Mucho. El análisis de isótopos de carbono confirmó una dieta, dominado por el maíz, estable y estructurado, la firma de una empresa profundamente arraigada, civilización sedentaria, no es una onda transitoria. Pero la verdadera sorpresa radicaba en la diversidad. Estas personas no pertenecían a una sola tribu ni a un solo linaje. Venían de todas partes, tierras bajas mayas, el tierras altas de Oaxaca, incluso las regiones desérticas del norte. Teotihuacán no fue un imperio de conquista. Fue un punto de fusión. Una ciudad donde se mezclaban las lenguas, chocaban los ritos funerarios y se entrelazaban los genes, por matrimonio, por diplomacia, por fe. Esto era una sociedad multiétnica desde el principio, no se trataba de una mezcla en fase avanzada. El ADN demostró lo que ninguna inscripción jamás pudo, este lugar pertenecía a muchos. Y esta es la verdad definitiva, los descendientes de aquellos constructores, comerciantes y sacerdotes aún viven. Caminan por las calles de la Ciudad de México. Comen el mismo maíz. Portan los mismos alelos. Pero no muy lejos de esta próspera metrópolis, algo se rompe. Porque simplemente a 100 millas de distancia en otra ciudad antigua que alguna vez se creyó heredera de Teotihuacán, el ADN estaba completamente ausente. Pero a tan solo 100 millas de distancia, en otra ciudad no quedó rastro de ellos. Esa ciudad era Cholula. Y durante décadas, los estudiosos creyeron que había heredado el linaje de Teotihuacán. Los mismos templos, los mismos dioses, la misma grandeza. Pero cuando los científicos analizaron los huesos hallados bajo sus altares, no encontraron nada, ni una sola coincidencia genética. Cholula, a quien alguna vez se creyó heredero de Teotihuacán, no comparte ningún parentesco genético. Ninguno. Es una de las mentiras más elegantes de la historia mesoamericana.
Desde fuera, Cholula parecía la reencarnación de Teotihuacán, majestuosos complejos piramidales. Iconografía familiar. Rituales que evocan las tierras altas centrales. Las dos ciudades estaban a escasos 160 kilómetros de distancia, y durante décadas, los historiadores rastrearon una migración continua entre ellas. Pero en 2022, el ADN antiguo puso fin a esa historia. Un estudio genómico intertemporal, que abarca entierros de ambos periodos, clásico, 200-900 DC, y épocas posclásicas, 900 a 1520 DC. Reveló algo que nadie esperaba: superposición cero. Teotihuacán había llevado a progrupos A2, B2 y D1, que representa una mezcla multiétnica que abarcaba las costas, desiertos y tierras altas de Mesoamérica. Pero en Cholula, solo A y B. No D1 ni rastro del norte, ni presencia de las tierras bajas mayas, y ni una sola hebra del código genético de Teotihuacán. Esto no fue deriva. No fue dilución. Fue una ruptura limpia. Un reinicio total de la población, aunque los templos permanecieron intactos. Esto significaba que el modelo migratorio era erróneo. Las dos ciudades no eran familia. Eran extrañas vestidas de forma similar. Y esta ruptura puso de manifiesto algo mucho más profundo, un falso recuerdo de la ascendencia. Cholula no era descendiente genético. Era un emulador cultural. La identidad que reclamaban no estaba escrita con sangre, sino construida con ladrillos. Esto es lo que los científicos ahora llaman desheredación histórica, cuando los rituales sobreviven, pero el genoma no. Es como descubrir que tu árbol genealógico está plantado en tierra ajena. Y sin embargo, justo cuando esta ilusión se desvaneció, surgió otra. Porque en el mundo maya, los científicos secuenciaron tumbas reales y descubrieron algo aún más impactante: en el mundo maya, el ADN real puso al descubierto un juego de poder que nadie vio venir. ¿Y ese juego de poder? No estaba escrito en glifos ni grabado en piedra. Estaba oculto en los huesos de los reyes, en una hebra de ADN que no pertenecía allí. En 2025, los investigadores secuenciaron 7 tumbas reales mayas. Estas contenían ADN extranjero mexicano. Durante siglos, se creyó que los reyes de las tierras bajas mayas eran nativos, hijos de la tierra, descendientes de dinastías sagradas. Cada tumba, cada templo, reforzaba la historia de la pureza divina de su linaje. Pero esa ilusión se derrumbó en 2025, cuando investigadores de Harvard, UNAM y el Instituto Hondureño de Antropología secuenció el ADN de 7 entierros de élite de Copán, que se remonta a siglo V después de Cristo. La conmoción fue repentina. Eran gobernantes sagrados. Enterrados con máscaras de jade, espadas de obsidiana e inscripciones celestiales. Pero su ADN no era del todo local. Cada genoma reveló una fusión, ascendencia maya mezclada con perfiles de las tierras altas del centro de México, un claro vínculo con poblaciones externas, posiblemente desde Teotihuacán, el Valle de México. O incluso los primeros enclaves mixtecos. Un linaje coincidió con el haplogrupo B2F, comúnmente visto en Cinturón Volcánico de México, pero es raro en la región maya. No se trataba de uniones al azar. Esto era ingeniería dinástica. Las pruebas apuntan a alianzas deliberadas a larga distancia, matrimonios no por amor, sino por legitimidad, territorio y poder. Los reyes mayas importaban nobleza, introduciendo linajes extranjeros en los tronos locales. Lo cambia todo. No se trataba de reinos selváticos aislados. Eran redes políticas interconectadas, extendiéndose a lo largo de cientos de kilómetros a través de terrenos hostiles, unificados no por la conquista, sino por la genética. Esto también significa que lo sagrado no era puramente local. Los dioses a los que veneraban, los rituales que practicaban, todo se sustentaba en bases mixtas. Híbridos. Encrucijadas de imperios. Estas tumbas no solo contenían huesos. Contenían la prueba de que el poder nunca fue puro.
Y así como estos genes de élite llegaban desde las tierras altas mexicanas, otro grupo ya se marchaba. Silenciosamente. Mucho antes de que se escribieran los libros de historia. Mucho antes del maíz. Mucho antes de los templos. Un pueblo sin pirámides, sin reyes. Solo hogueras y huellas. Y llegaron a California, antes de que nadie pensara que la migración fuera posible. Pero otra migración ya había comenzado, una que llegó a California antes de que existiera el maíz. Cruzaron a lo que hoy llamamos California, sin ciudades, sin maíz, sin reyes. Pero dejaron tras de sí algo mucho más permanente, su ADN. Antes de que la agricultura llegara a Norteamérica, ya lo hacía el ADN mexicano. Mucho antes de que se alzaran las pirámides. Antes de que los templos resonaran con cánticos. Antes de que la primera semilla de maíz tocara tierra del norte, la ascendencia mexicana ya había llegado. No era un imperio. Ni siquiera era una civilización. Era algo más antiguo. Un pulso silencioso de movimiento, impulsado por cazadores-recolectores, no agricultores. Afirma genética, grabado en los huesos de los olvidados. En 2023, estudios del genoma de sitios del sur de California, Sonora y la península de Baja California lo confirmó, ADN relacionado con los utoaztecas estuvo presente por 5200 BP. Cerca de 1000 años antes la expansión del maíz en el suroeste americano. La sorpresa no fue solo la edad. Fue la dirección. Primero se movió el ADN. Después, la cultura. Eso implicó una reescritura total del modelo. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que la comida marcaba el camino, que el maíz era el mapa, pero los genes contaban una historia diferente. Una historia de personas que migraban, sin agricultura, llevando consigo nada más que herramientas, memoria y lenguaje. Y no desaparecieron. Esa antigua migración dio forma a familia lingüística uto-azteca, que aún vincula a las tribus de todo el mundo Nevada, Utah, México y California, una huella lingüística que coincide con el movimiento de su sangre. Ni ciudades. Ni monumentos. Pero el ADN sobrevivió. Y con ello, una revelación, el lenguaje puede viajar antes que la civilización, la migración no necesita templos. Solo necesita respirar. Pero este aliento, esta supervivencia, tuvo un precio. Porque aquello a lo que se adaptaron estos recolectores en su viaje hacia el norte, reconfiguró una parte del cuerpo humano que nunca pensamos examinar. No lo llevan en la sangre. No está en sus herramientas. Está en sus pulmones. Y lo que dejó atrás esta migración, todavía se esconde en los pulmones del México moderno. Porque esos pulmones no solo respiran, sino que también recuerdan. Recuerdan el calor, la altitud, el hambre, y algo más oscuro. No se trata solo de supervivencia, sino de riesgo biológico. Oculto en el torrente sanguíneo. Escrito por el tiempo. A la espera de activarse. Tu riesgo de padecer diabetes o enfermedades pulmonares en México, podría remontarse a ADN de hace 10.000 años. Todo comienza con un gen del que casi nadie había oído hablar, hasta que se convirtió en una señal de alarma en la medicina moderna. SLC16A11, una variante tan antigua que es anterior a la agricultura. Pero en el mundo actual, aumenta el riesgo de diabetes tipo 2 aumenta hasta un 25%, y lo lleva más del 53% de la población indígena mexicana. Eso no es una mutación producida por los colonizadores. Eso es ADN nativo americano profundo, intacta por Europa, más antigua que el maíz. En 2014, investigadores de la iniciativa SLIM e Instituto Broad lo publicó y destrozó todas las suposiciones, porque esto no era simplemente un fósil curioso, esto era algo vivo. Que respiraba desencadenante de salud sigue activo en millones de personas. Y entonces se complicó aún más. Cuando se evaluó la función pulmonar en mexicanos modernos, los resultados se dividieron, no por geografía, sino por ascendencia.
Aquellos con raíces de las tierras altas orientales tenían un intercambio de oxígeno más eficiente, aquellos de linajes del desierto occidental tenían puntuaciones pulmonares más bajas, especialmente bajo estrés. El sistema médico no tenía respuesta. Incluso metabolismo de fármacos modificado por la ascendencia, la warfarina, un anticoagulante estándar, mostró inconsistencias en la dosis en función de si los pacientes tenían más nativo, europeo o mezcla africana. Las mismas pastillas, genomas diferentes, resultados diferentes. Porque el genoma mexicano no es una sola historia, son tres. 60% nativos americanos. 35% europeos. 5% africanos, es una colisión de continentes, dentro de cada célula. Y si esa mezcla afecta a tus pulmones, a tu nivel de azúcar en sangre, a tu medicación, ¿y qué más lleva? Porque si el ADN recuerda la supervivencia ancestral, ¿podría también albergar el recuerdo de un trauma? Pero si los genes recuerdan el dolor, ¿recuerdan la conquista? La respuesta no reside solo en la memoria, sino en el código heredado de cientos de esqueletos de la época colonial. El presidente mexicano calificó la colonización de genocidio. Ahora, el ADN lo confirma. En la Ciudad de México, arqueólogos y genetistas reunieron cientos de restos de entierros datados entre 1521 y mediados del siglo XVII. Encima 700 esqueletos. La misión, desentrañar la verdad más difícil de la conquista a través de la biología. Lo que surgió fue brutal. Líneas maternas, ADN-MT, eran mayoritariamente indígenas, 85-90%. Los cuerpos portaban marcadores mitocondriales de nativos americanos. ¿Los padres? Los hombres con cromosomas y europeos predominaban en la línea paterna, alrededor de 65% de ascendencia masculina europea. No fue una mezcla, sino una usurpación. Las madres indígenas seguían dando a luz, pero los padres eran recién llegados. La clase dominante reescribió biológicamente a la siguiente generación. Esto demuestra que el México posterior a 1521 no solo cambió culturalmente, reescribió su historia, escritura genética. La élite no era solo una nueva religión o estructura de poder. Era un nuevo linaje. Y entonces llegó la sorpresa, cuando las redes genéticas mapearon las capas sociales, quedó claro que la mayor mezcla se produjo en estratos sociales más bajos, comunidades construidas en torno al trabajo forzado. Los primeros pueblos coloniales, zonas de mestizaje indígena español. La mezcla fue rápido, sistémico, desigual. La narrativa que te enseñaron, la de la fusión pacífica, del mestizaje equilibrado, se derrumba. Lo que queda es un hecho innegable, la conquista dejó su huella en el ADN. Y sin embargo, incluso cuando las ruinas se asientan y el imperio español se desvanece, algo perdura. Pero incluso después de la conquista y el colapso, algunos linajes nunca se rompieron. El imperio cayó, las ciudades ardieron, los nombres desaparecieron, pero en los valles más remotos, el ADN siguió susurrando el mismo código, inalterado durante más de 2000 años. A pesar de la sequía, la conquista y las enfermedades, el ADN mexicano no colapsó. Se adaptó. En las tierras altas de Sierra Gorda, en aquellos lugares donde la erosión había esculpido la tierra como viejos recuerdos, los genetistas hicieron un descubrimiento que rompió todas las reglas de los libros de texto. 2.300 años de linaje ininterrumpido. No es leyenda. No es mito. Completo, continuidad en todo el genoma, desde el año 300 a.C. hasta los descendientes modernos. La cronología lo incluye todo, el surgimiento de Teotihuacán, el colapso maya, el periodo cálido medieval, el megasequías del siglo XI y la caída del poder azteca y la invasión española. Civilizaciones cayeron. Pero la sangre sobrevivió. Los años más difíciles, 900 a 1300 DC, provocaron prolongados impactos climáticos. Las cosechas se perdieron, las ciudades se vaciaron. Pero en el ADN no hay señales de reemplazo masivo, ni afluencia de extranjeros. Los ancestros resistieron.
¿Cómo? No mediante la conquista, sino mediante la adaptación. Las dietas cambiaron. Los rituales evolucionaron. Pero en lo profundo de sus células, la identidad genética se negó a disolverse. No se trataba de inercia cultural, sino de resiliencia biológica. El mito de que la conquista borró la identidad indígena se desmorona. Porque en las cadenas mitocondriales, en los cromosomas X, en los haplogrupos, ahí está. Intacta. Fuerte, inflexible. La identidad no fue borrada. Fue codificado a través de la cicatriz. A través del silencio. A través del tiempo. Y sin embargo, a pesar de toda esa resistencia, dentro de esta continuidad yace una contradicción tan aguda, tan violenta, que divide la definición misma de ascendencia. Pero dentro de esta continuidad, vive la paradoja genética más violenta de todas. Esa paradoja no desapareció. No se desdibujó. Se multiplicó. Porque cuando diversos linajes chocan, y permanecen aislados, no se fusionan. Se fracturan. Los grupos indígenas mexicanos están genéticamente más distantes entre sí, que los europeos de los chinos. A lo largo y ancho del agreste territorio de México, desde la escarpada costa de Sonora hasta las profundas selvas de Chiapas, hay personas separadas no solo por la geografía, sino también por sus genomas. Tomemos como ejemplo al pueblo seri del Golfo de California y a los mayas lacandones cerca de la frontera con Guatemala, son tan diferentes genéticamente entre sí como un sueco lo es de un japonés. ¿Por qué? Porque las montañas, los desiertos, los bosques, cada uno actuaba como una muralla. Siglos de microaislamiento convirtieron a los vecinos en extraños, a los primos en parientes ajenos, y en esa separación reside la verdad. La idea de un genoma indígena mexicano único es un mito. Familias lingüísticas, respuestas médicas, rasgos heredados, todos ellos se correlacionan con estas fallas genéticas. Los investigadores mapearon sobre 60 grupos étnicos en 11 familias lingüísticas y descubrieron que la geografía era la principal arquitecta de tu genoma. En una comunidad de las tierras altas descubrieron variantes genéticas adaptadas a la altitud, en una tribu costera, genes adaptados a patógenos tropicales. Diferencia, no similitud, las ciencias médicas actuales se encuentran en una situación de incertidumbre, ya que un fármaco que funciona en un grupo de pacientes fracasa en otro. La variabilidad es la norma, la uniformidad la excepción. Mientras el país habla de unidad nacional, los cromosomas susurran un mensaje diferente, la diversidad es ancestral. La unidad llegó después, cuando observas el cuerpo de México, no estás viendo una sola historia. Estás viendo milenios de separación. Y ahora, esa misma diversidad fragmentada, esas brechas genéticas, podría convertirse en la clave no solo de la historia, sino también de la medicina. Y ahora, esa diversidad podría abrir las puertas del futuro de la medicina. Porque si la diversidad es la clave, entonces México tiene la llave maestra. Los genes que creíamos marginados ahora están en primera línea. Los genomas mexicanos ahora superan a los europeos en la predicción de enfermedades. Porque finalmente se están estudiando correctamente. Durante décadas, la ciencia ignoró la mayor parte del genoma de México. Los investigadores copiaron modelos europeos, y los resultados fueron deficientes. Luego llegó el biobanco mexicano, encima 6.000 genomas secuenciados, miles de participantes, miles de historias no contadas, grabadas en el ADN. De repente, las estadísticas cambiaron, 22 rasgos de la enfermedad, lípidos, presión arterial, riesgo de diabetes, los modelos mexicanos superan a los mejores de Gran Bretaña. Los genes indígenas, antes etiquetados como minoría, no representados, excluidos, ahora investigación genómica líder a nivel mundial porque contienen variantes que nunca existieron en los conjuntos de datos europeos. Algunas de esas variantes contienen la información clave sobre cómo nuestros cuerpos procesan los fármacos. Otras muestran resistencia a enfermedades que diezmaron poblaciones enteras hace siglos. Esto no es algo del futuro lejano. Está sucediendo ahora.
La medicina personalizada, que antes era una promesa para los privilegiados, ya no es exclusiva de los países ricos. Se está convirtiendo en una realidad para un pueblo cuyos ancestros fueron ignorados. Las comunidades indígenas de todo México se están convirtiendo en participantes, no en sujetos. Su ADN se está descifrando, no definiendo. Y lo que antes se llamaba herencia perdida, se está reinterpretando como liderazgo global. Los mismos genes que resistieron sequías, invasiones y hambrunas ahora se están demostrando potencial terapéutico. Una variante está relacionada con la eficiencia pulmonar en altitudes elevadas. Otra, con la resiliencia metabólica derivada de las dietas de los antiguos cazadores-recolectores. No son reliquias, son soluciones. Cuando los datos genómicos de México toman la delantera, surge la pregunta, ¿qué más estamos ignorando? ¿Qué avances se esconden en lo que pasa desapercibido? Porque el ADN, el más incomprendido, antes invisible para la medicina, podría contener el próximo gran avance de la humanidad. ¿Qué más yace enterrado en la sangre mexicana, esperando ser descifrado?